Bueno, vamos a hacer un repaso de la hipertensión arterial y después vamos a hablar un poco del tratamiento. Si recuerdan, estos son los signos y síntomas de hipertensión arterial, que van desde mareos, cefalea, visión borrosa, acúfenos. Acúfenos es cuando tenemos un sonido en el oído, como un silbido. Rubicundez, que es la coloración roja de la cara, por vasodilatación. Bueno, dolor cervical, este es uno de los signos más comunes, al igual que los mareos, y menos frecuentemente la disnea. Hay dos grandes grupos de hipertensión arterial, la primaria esencial o idiopática, donde desconocemos la causa y que se va incrementando con la edad, y la secundaria quiere decir que es como consecuencia de una enfermedad de base, como puede ser patología tiroidea, síndrome de Cushing, una enfermedad renal, sobre todo lo que es la obstrucción de las arterias renales, o por el uso de fármacos o drogas de abuso. La gran diferencia con la urgencia y la emergencia en lo que es la crisis hipertensiva tiene que ver con el daño de órgano blanco. Cuando hablamos de órgano blanco hablamos de órganos esenciales como el corazón, el cerebro, el riñón, en los cuales los, los diferentes procesos hipertensivos van generando daño vascular y por lo tanto llegan incluso a tener una isquemia a nivel de estos órganos, ¿no? Con consiguiente necrosis e isquemia. Cuando hablamos de crisis hipertensiva estamos hablando de valores altamente alterados, como sistólicas más de 180 o diastólicas mayor a 110. Pero en sí nosotros tenemos que hablar de emergencia o urgencia hipertensiva cuando, como les dije antes, hay daño de alguno de los órganos. Hablamos de emergencia hipertensiva cuando hay daño de órgano blanco. Por ejemplo, una ACV, una disección aórtica, el caso de la eclampsia en el embarazo o la preeclampsia, el edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca, la encefalopatía hipertensiva y la insuficiencia renal aguda. Hablamos de urgencia hipertensiva cuando el paciente tiene previamente un órgano lesionado, como por ejemplo la enfermedad cerebrovascular previa, que haya tenido una ACV, que sea un paciente cardiópata, un paciente coronario, que tenga una enfermedad renal o que haya tenido una cirugía mayor en un lapso menor a un mes o una cirugía ocular en un lapso menor a un mes. Y después tenemos crisis hipertensivas no urgentes, donde no hay órgano blanco dañado ni tampoco tiene un antecedente previo de lesión de alguno de estos sistemas. La urgencia hipertensiva, como dijimos, daño de órgano blanco preexistente, puede ser asintomática o tener una sintomatología inespecífica o puede tener los síntomas que repasamos al principio. Siempre tengan en cuenta que en la urgencia hipertensiva es un paciente hipertenso previo, o sea que ya viene tomando medicación. O no, puede ser que la haya abandonado. Por eso el tratamiento es dejarlo en observación, en un lugar tranquilo, incluso utilizando benzodiazepinas, o sea, ansiolíticos, por vía oral sobre todo, como el lorazepam o el prazolam. Ir rechequeando cómo viene la hipertensión y si no baja, recién ahí, darle la medicación del paciente o agregar un beta bloqueante como el labetalol o enalapril o un bloqueante cálcico como la amlodipina. Estas son las tres drogas más utilizadas para las crisis hipertensivas. En la emergencia hipertensiva, acá tenemos un daño agudo de órgano blanco, entonces el tratamiento es inmediato. Hay que reducir lo más pronto posible la presión arterial y utilizando medicación endovenosa. Tengan en cuenta que pueden pasar cualquiera de estas complicaciones, que son todas complicaciones que pueden ser incluso mortales. Se toma como parámetro alrededor de 60 minutos, una hora para ir reduciendo la hipertensión, por lo menos un 20 o un 30%, como para sacarlo de lo que es el círculo de las lesiones graves. Siempre, por supuesto, investigar si no hay un cuadro de liberación de catecolaminas previo, ¿no? Hablamos de lo que son las
hipertensiones secundarias, investigar alguna de esas patologías de base, o que no haya estado bajo el consumo de algún tipo de drogas o pseudoefedrina que pueden producir la crisis hipertensiva. Hay una emergencia hipertensiva particular que es la eclampsia, que ahora vamos a ver, lo que es la hipertensión en el embarazo, y otro estado que es la encefalopatía hipertensiva, donde hay un deterioro del sensorio. Estos pacientes pueden terminar intubados cuando el GLaSSO es menor a 8. Entonces acá también hay que reducir entre 1 y 2 horas en lo posible la hipertensión arterial. Siempre en el tratamiento de emergencia, monitorizar todos los signos vitales, hacer un buen examen físico, realizar un electrocardiograma, RX y laboratorio, descartar el tema del síndrome coronario agudo, si no hay que agregar nitroglicerina o beta bloqueantes. Si hay un cuadro acompañado de insuficiencia cardíaca, bueno, acá se agrega la NTG. Y si tiene una ACV, se puede utilizar los beta bloqueantes como la betalol o también los vasodilatadores como el intropusiato. Bueno, la emergencia hipertensiva en el embarazo, que es la eclampsia y la preeclampsia, no solo aumenta la morbimortalidad materna, sino también la morbimortalidad fetal. Y cursa no solo con aumento de la tensión arterial, sino con aumento de lo que es la proteinuria, que es uno de los marcadores de preeclampsia. Cuando tenemos más de 3 gramos en un periodo de 24 horas, es parte del diagnóstico de lo que es la preeclampsia-eclampsia y además de los edemas. Aparece generalmente después de las 20 semanas de gestación y puede incluso ser posparto. Cuando se acompaña de convulsiones, estamos hablando de eclampsia. Los factores de riesgo para padecer una preeclampsia-eclampsia es sobre todo las nulíparas, que tengan una hipertensión previa, que tenga diabetes o edad avanzada, embarazos de mayores de 35 años o muy jóvenes, menores de 17, que tenga antecedentes familiares de preeclampsia o embarazos multifetales. También la obesidad es parte de los factores de riesgo. El diagnóstico, fíjense que los valores de hipertensión son los valores límites de lo que es la tensión arterial normal. 140-90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas por 6 horas. Ya una sola cifra de 160-110 o más, estamos hablando de hipertensión asociada al embarazo, sobre todo si tiene proteinuria. Y de lo que es la tensión arterial normal de esa persona, un incremento de más de 30 milímetros de mercurio también es un marcador de lo que es la hipertensión. 30 milímetros de mercurio sistólica o más de 15 de la diastólica. ¿Cuáles son las complicaciones de la eclampsia y la preeclampsia? Bueno, el desprendimiento placentario, las alteraciones neurológicas, que se broncoaspire y produzca neumonitis o neumonía, el edema agudo del pulmón y el paro cardiorrespiratorio. También puede entrar insuficiencia renal y hay un porcentaje bajo, pero que la hipertensión en embarazo puede producir la muerte fetal. El tratamiento es la cesárea. Cuando uno hace una cesárea en una eclampsia, se revierte el cuadro y también se utiliza el sulfato de magnesio. Con respecto a las drogas, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos son habitualmente utilizados y otras drogas como la metildopa y la hidralazina también se utilizan en estos cuadros graves. Les dejo acá un cuadrito que explica o resume un poco lo que es el manejo de la preeclampsia y la eclampsia.